Porque si podemos hacer memoria ya en estos, de aquí a algún tiempo, el escritor de la carta a los Hebreos escribe a los cristianos con varios propósitos. El escritor de Hebreos nos está escribiendo a ellos de ese tiempo, pero también nos escribe a nosotros. ¿Y recuerdan alguno de ustedes qué propósitos tenía el escritor de Hebreos al escribir? Bueno, se los recuerdo un poquito. Primero, escribe para exhortarnos. Por favor, vaya a Hebreos 13:22. Ahí vamos a estar, ahí vamos a trabajar en él un poco, aunque vamos a usar otros textos, pero nos vamos a centrar en Hebreos. No le voy a decir qué pasajes, pero vamos a estar en Hebreos. Así que usted póngale una marca, señálelo ahí, póngale su dedo o póngale ahí algo para no pasarnos mucho el tiempo ahí. Bien, vuelvo a repetir. El escritor de Hebreos está hablando a esos hermanos para exhortarles y les dice así, capítulo 13, versículo 22. Juntos, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces, el escritor de Hebreos dice, yo les estoy escribiendo para exhortarles. Y de tal manera que él dice que nos escribe brevemente y bueno, pues usted puede ver la brevedad de la carta en 13 capítulos. Ahora, el escritor no lo hace en capítulos, lo hace en una carta. Así que la primera cosa es exhortar, pero luego también el escritor a los Hebreos escribe para alentar a los hermanos en la fe que estaban pasando después por un tiempo de persecución, los alienta. Y dice así el versículo, capítulo 10, versículo 32. ¿Lo tenemos? Dice 10:32, ahí vamos a estar moviéndonos. Dice así, porque de los presos también os compadecisteis, versículo 32, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Y qué más dice? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De tal manera entonces que ahora el escritor nos alienta. Ustedes han perdido y han perdido a algo, ¿verdad? De sus bienes. No hubo problema porque ustedes también lo sufristeis. Es decir, los perdiste con ese gozo para bendecir a otros. Pero dice esto, sabiendo que tienes también una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mi amado hermano, esta será la base después de lo que Hebreos capítulo 13 nos irá a decir acerca de la fe. Esos perdieron todo, dejaron todo a un lado por mirar a Cristo. Y esto va a ser fundamental en el libro de Hebreos. Por eso Hebreos también es un aliento. Y finalmente, ¿alguien recuerda cuál es el tercer propósito de Hebreos? Advertirnos. Entonces, el escritor de Hebreos nos advierte. ¿Y las advertencias son buenas, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta que les adviertan? ¿Sí? ¿Y somos capaces de recibir la advertencia o no? Pero el apóstol va a entrar en una cuestión de dinámicas de advertencia y son 5 advertencias tremendas para nosotros. Y las advertencias del escritor de Hebreos son precisamente porque algunos de sus oyentes, en ellos la fe de ellos estaba peligrando porque estaban siendo arrastrados en una serie de incredulidades o por incredulidad y el desconocimiento de la palabra. Es decir, ambas cosas. Cuando abandonas la palabra de Dios, ¿qué sucede? Te vuelves un incrédulo. Y cuando te vuelves un incrédulo, entonces tu fe está a punto de caer, de perecer. Incredulidad y desconocimiento de la palabra los habían llevado ya a un debilitamiento de su fe y, escucha esto, a inmadurez espiritual. Así que desde una vez te digo, mi amado hermano, cuando no vas a la palabra, cuando no la estudias, cuando no te fortaleces en ella, cuando la palabra del Señor no es para ti más que un libro que habrá que leer, palabras oídas desde hace mucho tiempo, cuando para ti la palabra de Dios es simplemente algo que nos dicen que tengamos que hacer, entonces, mi amado hermano, es fácil que caigas en incredulidad. Por eso no te quedes con lo que yo te digo, no te quedes con lo que oyes de otros. Ve tú a la fuente, de ahí bebe, ahí que sea para ti el placer de buscar al Señor. Porque cuando buscas al Señor, entonces tu fe es fortalecida, tu fe, que además es fortalecida, también te va a llevar a creerle cada vez más al Señor. Por eso, esos creyentes que habían caído en incredulidad debido al desconocimiento de la palabra del Señor, ahora eran creyentes, escuche, apáticos y negligentes. Yo no sé si tú conoces a gente así, apáticos y negligentes.
Ahora, a lo mejor conocemos gente así en el trabajo, pero te estoy hablando de la vida espiritual. Gente que eran hombres y mujeres apáticos y negligentes en las cosas espirituales. Y eran negligentes, mi amado hermano, porque si lees el libro de Hebreos, vas a encontrar que esos negligentes habían dejado de orar. Y algunos habían incluso dejado de congregarse con sus hermanos en la fe. Sabedores de que estaba el Señor pronto, ellos decidieron no estar con los hermanos en la fe. Negligentes. Por ello, el escritor de Hebreos va a escribir algunas de las advertencias más importantes que usted encuentra en el libro de Hebreos y que ellas obviamente impactan y deberían impactar nuestro corazón. Algunas de ellas, rápidamente, vamos, Hebreos capítulo 2, rápidamente lo vamos a leer, ya las habíamos leído, pero quiero refrescar tu memoria. Capítulo 2, versículo 1, dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, ¿qué cosa? A las cosas que hemos oído, ¿para qué? No sea que nos deslicemos. Y después añade esto que ya lo estábamos viendo desde la semana antepasada, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros a qué? Si descuidamos qué cosa. Y entonces cuando dejamos de oír, cuando dejamos de ir a la palabra, cuando dejamos de depender al Señor, podemos resbalarnos, como es el sentido de la palabra, deslizarnos y dejar de ver al Señor para empezar a vernos a nosotros. Y eso, mi amado, es idolatría. Así que les advierte sobre el cuidado, el descuido de su salvación. Segunda advertencia, acerca de la incredulidad, capítulo 3, versículo 7. Y no voy a leer porque ese texto o esta advertencia va desde el capítulo 3, 7 hasta el capítulo 4, 13. Pero escuche esto, versículo 4. Capítulo 3, versículo 7, perdón. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice ahí? Dice ahí, otra vez, me ayuda por favor, 7 y 8. ¿Qué dice? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y entonces ahí dice, tengan cuidados porque pueden caer en incredulidad. Y luego la otra advertencia está en el capítulo 5, de lo cual vamos a ver algo el día de hoy, capítulo 5, versículo 11. Y dice así la escritura, y vamos a leer, esta advertencia va hasta el capítulo 6, versículo 20. O sea, todo el capítulo 6 y del 5, del 11. Dice ahí, ¿me ayudan por favor? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que aquí está la advertencia de que tengamos cuidado de no abandonar la fe por negligencia, de no hacernos tardos para oír. Luego, la otra advertencia está en el capítulo 10, en el versículo 26. Y dice ahí, por favor, 26, del versículo 26 al versículo 29. No son muchos, así que vamos a leerlo, mis amados hermanos, dice la Escritura, juntos. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Este es un texto verdaderamente tremendo, pero él habla acerca del juicio por causa del pecado voluntario. Y finalmente, la última advertencia es la que se encuentra en el capítulo 12, versículo 15. Y dice así, ¿me ayudan? Juntos. Mirad bien
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Va más adelante, pero aquí nos habla acerca de las consecuencias de una vida de impiedad, una vida que no está cuidando santidad. Ahora bien, estas advertencias son importantes y deberíamos siempre considerarlos, mi amado hermano, porque esas advertencias fueron dadas hace ya muchos siglos. Pero son tan reales y son tan importantes y presentes para ti y para mí hoy, que deberíamos hacerle mucho caso a esas advertencias. Que no las dejes pasar, simplemente decir, ay, esos hermanos, ¿verdad? Eran tremendamente incrédulos. Esos hermanos descuidaban su salvación. Esos hermanos ya habían abandonado la fe. Esos hermanos, ¿verdad? Ya tenían juicio por el pecado voluntario en sus vidas. Esos hermanos, ¿verdad? Sabían las consecuencias de una vida de impiedad. No, mi amado, es para ti hoy. Porque la palabra de Dios, como es, viva y eficaz. Así que es para ti y para hoy. Es importante, mi amado hermano, porque como he venido diciendo y hemos venido repitiendo ya hace un par de meses, la manera en que oyes la palabra y la consideras para ti, la manera en que la oyes y la consideras determina si en verdad eres o no un campo fértil donde la palabra cae y produce fruto. Las otras tierras no son verdaderamente creyentes, no lo son, pero ten cuidado de no engañarte a ti mismo. Porque dijo el Señor que a todo el que ¿qué? Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, incluso lo que piensa que tiene, se le quitará. Es decir, aquellos que sí tienen oído espiritual, siempre se le va a dar más. ¿Para qué? Para que crezcan, porque el contexto está ahí, para que sean fructíferos. Pero aquellos que son flojos, aquellos que no son capaces de retener la palabra para que produzca fruto en ellos, pensando que son creyentes, pensando que sí son verdaderos hijos del Señor y no están produciendo lo que la palabra debería producir en ellos, aún eso que tienes se les será quitado. Y qué horror, nunca te conocí, va a decir el Señor. Pero si hicimos milagros, hicimos tantas cosas en tu nombre, pues sí, pero nunca te conocí. Y añade esta palabra, maldito de mi Padre. Así que son advertencias tremendas para nosotros. No vivamos engañados. Eso es lo peor que podríamos hacer. Por eso, mi amado hermano, la manera en que escuchas la palabra y ella produce fruto en ti, determina si eres un campo fértil para la palabra o no. Lucas 8:15 dice lo siguiente. Si me acompaña por favor ahí. Lucas 8:15 dice lo siguiente. Lo espero para leerlo, después vamos a leer el versículo 18. Pero el versículo 15, nota lo que dijo el Señor para que no sean mis palabras, sino sea la palabra del Señor la que nos esté guiando a entender esta verdad. Dice versículo 15, juntos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto escuche, son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída. Escuche, la retienen, la toman, la abrazan, arraigan en ellas y quedan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia. Escuche, este es el punto focal de lo que dice el Señor. La palabra oída la retienen, la toman, la abrazan y están dando fruto. ¿Cómo? Con perseverancia, o sea, dan fruto y más fruto y más fruto y más fruto y más fruto. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mi amado hermano, que esta palabra del Señor esté haciendo fruto en tu vida hoy. No importa, mi amado hermano, si hizo fruto hace 4 o 5 meses. Es que fui a un campamento juvenil, hermano, y mire, me llené del Señor y del Espíritu y vine así, ¿y eso qué? Si hoy vives igual que antes de que fueras a ese campamento, ¿eso qué tiene que ver? Porque mi amado hermano, la palabra, aquella que cae en la buena tierra, primeramente la retiene y luego empieza a dar fruto. Y ese fruto es perseverante. Lucas capítulo 8, versículo 18, me acompaña, dice ahí, mas la que cayó en buena tierra, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener.
Y entonces, esto es algo para considerarlo en tu vida. La que cae en buena tierra, estos son los que dan fruto, son los que están oyendo la palabra, la retienen y dan fruto, retienen la palabra y dan fruto, retienen la palabra y dan fruto. Y obviamente cada vez se le va a dar más y más y más y más y más. Pero aquellos que no tienen ese oído para oír, aún lo que piensan, les será quitado. Entonces, mi amado hermano, la advertencia es buena, es muy buena. Y yo creo que, mi amado hermano, aunque parezca duro para nosotros el día de hoy, la advertencia debería ser buena. Me gustaría darte de palabras de mayor aliento y decirte tantas cosas maravillosas y te salgas aquí pensando que eres la gran cosa, cuando primeramente deberías considerar cómo estás delante de Dios. La advertencia de la palabra es buena, buena para el creyente. Para el que no lo es, le causa molestia. ¿Y por qué no me habla de otra cosa? Ya llevamos 2 meses diciéndome lo mismo, ya me lo sé, hermano, y qué bueno que te lo sepas, pero ¿y eso qué ha producido en tu vida? Oh, qué maravilloso, estas enseñanzas han sido padrísimas, qué bueno, pero ¿qué ha producido para ti? ¿Qué está pasando en tu vida a través de estas enseñanzas o de la palabra? Entonces, mi amado hermano, las advertencias son buenas porque en principio nos previenen. Te previenen de no engañarte, pero también te protegen. Pero también te señalan las consecuencias de no mirar ni escuchar a Cristo. Y de hecho, si usted va al libro de Hebreos y lo lee, el libro de Hebreo contiene, como dijimos, muchas de esas advertencias para nosotros. Y todas tienen una razón de ser. El escritor de Hebreos está advirtiendo porque está notando algo que está pasando. Está, digamos, siendo como en las advertencias, como cuando vas con un médico. Empieza a ver qué signos tienes y después te dice, su problema es tal cosa. Entonces, aquellos creyentes, mi amado hermano, se habían convertido en hombres y mujeres que habían dejado de oír la palabra de Dios al Señor Jesucristo, habían dejado de verlo a Él y estaban cayendo en incredulidad y estaban cayendo obviamente en desconocimiento y por supuesto su vida era una vida de inmadurez y esa inmadurez los estaba llevando a alejarse de la fe. Eso es peligroso. Estos cristianos a los que escribe el escritor de Hebreos eran hombres apáticos en las cosas espirituales. Eran negligentes en las cosas del Señor, incluso eran totalmente negligentes para orar. Y eran también totalmente negligentes en su compromiso de vida cristiana. Ahora, yo te pregunto, ya ven que empiezo a preguntar. ¿Tú eres apático a las cosas espirituales? ¿O eres negligente en la práctica de las virtudes cristianas, es decir, de la oración? ¿Eres negligente? ¿Eres negligente en llevar una vida de compromiso cristiano frente a un mundo voraz? Por eso el libro de Hebreos trata entonces del peligro de no estar a la altura de lo que sabemos que es cierto y verdadero en la Escritura. Por eso el autor de Hebreos escribe a este grupo de hermanos en la fe que se estaban volviendo negligentes, apáticos en su vida espiritual. Y por eso les dice, versículo 1 del capítulo 2, ¿me ayudan? Capítulo 2:1, por eso les escribe así, ¿me ayudan? Ayúdame, dice así, 2:1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estos creyentes eran como muchos hoy. Estos creyentes eran como muchos hoy día, en nuestra época, en nuestro tiempo. Ahora, aquí en Puebla, aquí en Hacienda Chapulco Norte, aquí justamente en una esquina, ¿verdad?, de esta calle principal llamado Hacienda Chapulco. Justamente muchos de esos eran igualitos a estos. Porque estos creyentes tomaban cursos, voy a usar así, tomaban cursos bíblicos durante meses y se llevaban al estudio y sabían muchas cosas, pero tan rápido terminaban esos cursos, regresaban a sus hábitos anteriores.
Estos a los que escribe el escritor de Hebreos eran como aquellos jóvenes que van a campamento cada año y ahí hacen confesiones de fe, ahí entregan su vida a Cristo, ahí dejan de fumar, ahí dejan de decir malas palabras y se entregan al Señor y dicen, oh, he tenido un encuentro con el Señor, pero de regresando a su casa a los 15 días exactamente están igual. Estos a los que le está escribiendo el escritor de Hebreos, obviamente son aquellos que cada domingo salen del servicio reflexivos y diciendo, oh Señor, qué mal estoy, qué barbaridad, Dios, perdóname mis ofensas, Dios, no quiero ser así. Y a la vuelta de 2 días se olvidan y siguen siendo los mismos de siempre. Estos a los que escribe el escritor de Hebreos son aquellos que simplemente dan algunos vistos de espiritualidad porque hicieron una oración. Dijeron, oh Señor Jesucristo, te reconozco que yo soy pecador, entra a mi vida, te entrego el control de mi ser, tú cambia mi vida, tú cambia y ya con eso. Y a los 15, 20 días siguen estando igual y pasa un año y pasa otro año y pasa otro año y siguen en las mismas prácticas pecaminosas. No importa lo que hagan, son gente que no tienen un progreso espiritual verdadero. Son gentes que por años están igual. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Este tipo de personas a las que esta carta está dirigida es ese mismo tipo de gente que está hoy aquí. No puedo hablar de otras iglesias, ¿me explico? Yo hablo de las de aquí, la que conocemos, porque son mis hermanos en la fe. No estoy diciendo que tú y tú y tú. Sí, ya conozco tu nombre, aquí lo tengo apuntado. Lo que quiero decirte es esto, que todos estamos en esa misma dinámica, mi amado hermano, porque no deberíamos descuidar una salvación tan grande. Ese es el tipo de personas a las que se dirige la carta a los hebreos, aquellos que han tenido para ellos un encuentro con Cristo y han dicho una profesión de fe y parece que van bien, pero a la vuelta de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, se van alejando de la fe, porque esos, mis amados hermanos, esos son a los que escribe Hebreos. Cuidado. Por eso el escritor hace una seria advertencia, capítulo 3, por favor, y es ahí donde nos vamos a detener. Hebreos capítulo 3. Mire estas advertencias que hace el escritor. Vamos a leer primeramente las advertencias y después vamos al meollo del asunto que va diciendo. Mira lo que les está diciendo el escritor de Hebreos. Hebreos 3:1, juntos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Escuche bien lo que dice. Este tipo de personas que estaban ahí, que se habían emocionado y que estaban haciendo algunas cuestiones, dice, ¿sabes qué, cristiano? Considera a Cristo. Tómalo en cuenta. Obsérvalo a Él. Obsérvalo a Él. Versículo 8. Dice ahí, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Ahora les dice, ustedes que dicen y que se afanan y que dicen que son creyentes verdaderos, no endurezcas tu corazón. Y luego, versículo 12 les dice lo siguiente, lo tiene por favor, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Caray, ¿a quién le está escribiendo eso? A estos que dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Escucha bien, cuando dejas de ir a la palabra, cuando la palabra no te satisface, dejamos de mirar a Cristo, empezamos a buscar nuestros propios dioses y entonces empezamos a caer en incredulidad. Y entonces funcionamos al revés. Como no tengo trabajo, no importa, sacrifico mis tiempos de oración, de familia, de ir al servicio y digo, gracias a Dios que me dio un trabajo. ¿Notan? O sea, funcionamos al revés. Queremos ponerle espiritualidad a aquellas cosas que nosotros estamos haciendo. Y el escritor dice, cuidado porque puedes caer en incredulidad. Y mi amado hermano, la incredulidad es un gran pecado porque ofende la grandeza del Señor. Porque ofende al Dios que dijo, yo te daré todo lo que tú
necesitas. Es el que dijo, yo soy tu ayudador. ¿Qué te puede hacer el hombre? Es el que dijo que Él es todo lo que necesitas para que tu alma viva, para que tu ser viva. Y entonces, mi amado hermano, la incredulidad no crees que si no, yo no creo en el Señor, sino simplemente eso de cuestión de tronarse los dedos y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a conseguir? Ay, pues háblale a tu mamá que nos preste una lana, ahí háblale al patrón, dile que te preste un poquito, pues a ver dónde nos lo prestan y demás, porque mi amado hermano, ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, viene cuando dejas de mirar a Él, cuando dejas de oírlo, cuando la palabra no arraiga, cuando tu corazón se desvía por otros dioses. Hebreos capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice ahí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La exhortación aquí es, teme. Teme al Señor. Porque escucha, está la promesa, después lo vamos a ver, está la promesa de Dios de entrar en su reposo, pero pudiera ser que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 11. ¿Lo tiene? Ayúdeme, dice la Escritura, juntos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de... Escuche, entramos en ese reposo, ¿para qué? Para que ninguno caiga en semejante, refiriéndose a lo que pasó con la nación de Israel, ejemplo de desobediencia. Un ejemplo de desobediencia, mi amado hermano. Versículo 14, por favor. Dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice que tenemos que hacer? Retén la profesión, retén ese llamamiento, reténlo para ti, no lo dejes ir, no lo dejes claudicar, no lo hagas a un lado, ponle la importancia de vida, no lo dejes. Así que el escritor ha dicho a los hermanos y a nosotros nos dice hoy, considera a Jesús, no endurezcas tu corazón, no te apartes del Dios vivo, teme a Dios. No caigas en desobediencia y retén la profesión. Son cosas que deberíamos hacer, que deberían estar pendientes en nuestra mente, en nuestros corazones. Son cosas a las cuales son como esos luces que nos dicen, cuidado, alto, 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 alto. O precaución pues, precaución, precaución, precaución. Y si tú no los estás viendo, mi amado hermano, entonces no eres esa tierra donde la palabra se arraiga y produce fruto. El escritor ha dicho esas cosas. Y mi amado hermano, esas son advertencias adecuadas para el día de hoy, ¿no crees? Son advertencias adecuadas. Es tan adecuado para cada creyente que es negligente, que es apático en las cosas de la fe. Es tan adecuado para aquellos creyentes que aparentemente están progresando en la fe, que parecen bien ardientes, para aquellos cristianos o para aquellas personas que ahora sí están orando, ahora sí están leyendo, para aquellos cristianos que incluso vamos a ayunar y vamos a ofrendar y vamos a hacer. Estas son palabras tan adecuadas de ese tipo de gente que le empieza a hacer y a los meses, a las semanas, al año. Ay, no. Ya no, es que yo creo que el Señor no era su voluntad, o simplemente se les olvida. ¿Eres de esos? Y seamos aquí honestos, no delante de mí, sino delante del Señor. ¿Cuántas cosas has puesto en tu vida? ¿Cuántas cosas has prometido al Señor? ¿Cuántas promesas le has hecho y no las cumples? ¿Cuántas verdades bíblicas puedes decir? Decir, oh sí, yo creo en eso. Y estás súper emocionado y haces tantas cosas porque el Señor me habló, el Señor me dijo, qué bendición, qué maravilloso. Y a los 2, 3 meses se te olvida. Por eso es tan adecuado para aquellos creyentes que aparentemente progresan en la fe y luego, como los globos, se desinflan. Por eso, mi amado hermano, toma esta advertencia muy, muy en serio. Y vuelvo a repetir, me gustaría darte palabras más alentadoras, pero esto es tan alentador. Esto es tan maravilloso
que gracias a Dios que lo puso en este libro de Hebreos. Ahora, mientras tanto, el escritor de Hebreos está advirtiendo y está exhortando con las cosas que ya decíamos ahí. Y mientras hablaba un poquito, el escritor de Hebreos, voy a más o menos resumir lo que vamos a ver, mientras el escritor está advirtiendo y exhortando, mientras el escritor está hablando que estos creyentes no volvieran al pacto antiguo, ¿verdad? Sobre la apostasía en el capítulo 6 y luego el 7, mientras él hablaba para que estos creyentes no volvieran al pacto antiguo, ¿verdad? Porque Jesucristo es del nuevo orden sacerdotal, que es mejor que cualquier otro sacerdote de aquel antiguo pacto, incluso es mejor que Melquisedec, decía él. Y les dice que Cristo ha sido perfeccionado a través del sufrimiento y que ha sido designado como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Cuando viene diciendo estas cosas tan maravillosas aquí, ¿verdad? Hablando de estas cosas en el capítulo 5, ¿verdad? Entonces, abruptamente hace una pausa. Si me ayudan, por favor, ahorita lo vamos a leer. Hace una pausa abrupta y se detiene para hacer una observación con sus oyentes. Es como si el escritor de Hebreos estuviera hablándole, voy a hacer un ejemplo, cuando tú estás hablando bien apasionado sobre un tema, ¿no? Y empiezas tú a decir, no hombre, es que, voy a hacer un tema, ¿no? No hombre, es que todas las leyes que se han expedido en el México moderno han sido leyes, ¿verdad? Que han sustentado a la nación en esos pilares de la democracia, de la libertad y demás. Y todos tus oyentes están así como que, no sé de qué me está hablando. El escritor de Hebreos hace exactamente lo mismo. Viene hablando de un tema maravillosamente hermoso y se detiene. Y empieza a decir algo que llama la atención. Y por favor, vayamos por favor a Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4. Voy a hacer una lectura un poquito larga. Capítulo 4, versículo 14. Ahí voy a empezar la lectura y voy a terminar en el capítulo 5 hasta el final. ¿Lo tenemos? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Yo lo voy leyendo, hermanos, ustedes pongan atención. Dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué decimos a eso, hermanos? Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lado, tú eres sacerdote tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice ahí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Entendió usted lo que tiene que ver el orden de Melquisedec con los sufrimientos de Cristo? ¿Entendió usted qué significan tantas cosas que eso dice el escritor de Hebreos? Ese sumo sacerdote que entra y que tiene que hacer aquellos sacrificios y demás, lo va entendiendo y entiende el asunto de Melquisedec. El grillito por ahí. Y entonces se detiene el escritor de Hebreos y dice, a ver, acerca de esto, versículo 11, estoy ahí, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto ustedes han caído o son, ¿qué? Tardos para oír. Él dice que el problema fundamental es que nos hemos vuelto, ¿qué? Tardos para oír. El problema, mi amado hermano, no es las profundidades del sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo. Y que si algunos pensarán, no, es que ese Melquisedec era a Sem, ¿no? Es probable por las fechas, si usted hace cálculos, probablemente Sem. No, yo creo que es fulano, yo creo que es perengano. Él dice, escuchen esto, ustedes son tardos para oír, escucha, tardo para oír. Y dice que se han vuelto tardos para oír de tal manera que han dejado obviamente de entender cosas. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué es un tardo? ¿Qué es un tardo? Bueno, ahorita me tardo, ¿no? Pero cuando se refiere a una persona, es un tardado, un flojón, ¿verdad? Uno que, bueno, ahorita voy, ¿no? Él dice que el problema fundamental de los hebreos y el tuyo y el mío es que nos hemos vuelto tardos para oír. Y dice que se han vuelto tardos para oír de tal manera que son adultos que necesitan esto. Un biberón para tomar leche. Son adultos con biberón. Porque son tardos para oír. Son adultos que necesitan de esto, porque son incapaces de entender la palabra, porque se han hecho flojos en la palabra, porque se han hecho flojos para orar. Necesitan todavía que les den su lechita, debiendo ya ser. ¿Quién necesita uno de estos, espiritualmente hablando? ¿Quién necesita uno de estos? El problema es que hay muchos adultos bebiendo biberón, porque espiritualmente son niños. Escuche, versículo 11, estoy ahí. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, escucha bien, mi amado hermano, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de su biberón y no de alimento sólido. Qué vergüenza nos debería dar. Por eso el tema de hoy es adultos con biberón, parte 1. Y dice que el problema fundamental es que se han vuelto tardos para oír, de tal manera que ellos están meramente tomando leche. Ahora, no está diciendo que es mala la leche, ¿eh? Incluso es buena para el adulto espiritual, para el que ya come carne, tomar leche, dice aquí. Y deberíamos siempre tomar leche. Espiritualmente hablando, me refiero. Siempre espiritualmente hablando deberías tomar leche, pero ya no en biberón. Les dice que ellos habían en un momento dado disfrutado del alimento sólido espiritual, pues les viene hablando de tantas maravillas ahí, pero que ahora ellos habían retrocedido en su vida espiritual. Ellos se habían echado un poquito para atrás y ahora ya necesitaban su biberón, su lechita.
necesitaban ser enseñados de nuevo en aquellas cosas que ellos ya sabían y que por negligencia, por ser flojos, por ser tardos espiritualmente, han retrocedido. Ahora, el problema fundamental es esto: saber los rudimentos de la fe. Porque todo creyente lo sabe. Mire, mi amado, este es el tipo de personas que una vez que escuchan y obedecen y reconocen al Señor como su Salvador personal, se vuelven tardos para oír. Escucha bien, mi amado hermano, me ayudan de nueva cuenta con el versículo 11, voy a estar ahí repitiéndolo para ayudarnos a entender. Versículo 11, ayúdeme por favor a leerlo. Dice: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Una vez que escucharon estos a los que escribe el escritor de Hebreos, obedecieron en un principio, reconocieron a Jesús como su Señor y ahora se volvieron tardos para oír. Y la palabrita tardo para oír es esta palabrita: se habían hecho perezosos, se habían hecho aburridos en las cosas espirituales, se habían hecho lentos en las cosas espirituales, se habían vuelto unos holgazanes espirituales. ¿Eres un holgazán espiritual? Bueno, eres un lento espiritual. Mi amado hermano, esa pudiera ser hoy la descripción de tu vida. Que cuando llegaste al Señor Jesucristo, oh no, Señor Jesús, a donde digas que vaya yo voy. Señor, si hay que salir, si hay que predicar, si hay que ofrendar, si hay que estar presente, si hay que estar aquí, si hay que orar, lo hago. Y ahí estamos, y durante un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, y luego ya empiezas a poner los peros porque, es que ya no tengo tiempo, es que bueno, la situación económica, es que me queda muy lejos, es que bueno, está difícil conectarse a internet, hermano, usted sabe cómo está lo difícil de este mundo, y empezamos a poner peros, y entonces vamos enfriándonos y decimos, bueno, relax. Hombre, ¿para qué nos afanamos tanto? El Señor va a venir. Hoy decía nuestro hermano Diego eso, ¿no? Parece que no tenemos la urgencia de decir, sí, ven, Señor Jesús. Decimos más bien dicho, no vengas todavía, Señor Jesús. Espérame tantito, déjate. Mira, ¿podrías venir cuando ya acabe mi carrera? Porque entonces, ¿para qué me pongo a estudiar ahorita? Miren, este mosquito, yo sé de dónde viene, pero ese tipo de cosas son las que dice, te has vuelto un holgazán. Y mi amado, no sé si esa sea la descripción de tu vida hoy. Eres de los que a pesar de los años de conocer al Señor, de haber nacido en una cuna cristiana, en una silla cristiana, en una casa cristiana y en todo lo que pueda rodearse de cristianos, pero han pasado los años y tu fe se ha vuelto una fe así. Eres de los que a pesar de los años de conocer al Señor, de años de estudios bíblicos, de años de oír predicaciones, sigues siendo un adulto tomando un biberón. Eres de los que escuchan, obedecieron y reconocieron al Señor Jesús como tu Salvador personal y ahora te has vuelto un holgazán en la fe y prefieres que te den tu lechita. Por eso, vuelvo a repetir, Hebreos 5:11, por favor, ayúdeme. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor nos dice, mis amados, que lo que quiere enseñarnos es difícil de explicar. Él viene hablando de Jesús, de su sufrimiento, del orden de Melquisedec, y dice, bueno, de esto tengo mucho que hablar y es difícil de explicar. Observe la razón de esto. Estos hermanos hebreos y nosotros, no es porque la enseñanza sea demasiado profunda y vaya a las profundidades de aquellas cosas de un mundo desconocido, ¿verdad? Y que sea muy difícil de entender. Eso no está diciendo. No es que aquello que va a decir o está diciendo sea un misterio oculto que solamente los iluminados pueden entenderlo. Solamente aquellos que han logrado pasar aquella barrera tal y ya tienen ciertas capacidades espirituales. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que solamente es para, o que él es el que no sabe cómo explicarlos porque es un mal maestro para explicar. Ni tampoco él dice es que ustedes tienen dificultades cognitivas
y dificultades intelectuales para entender. Por eso es que no se los explico. Él no está diciendo eso. Él dice, el asunto es este, que es difícil de explicárselos porque ustedes son unos holgazanes, son unos perezosos, son unos aburridos, son unos lentos en las cosas espirituales, porque así están hoy, su condición es esa, por eso no entiendes estas cosas. Una vez tus oídos espirituales estuvieron atentos, estaban en sintonía con el Señor, pero ahora ya no. Han pasado los años y ya sabes, ya eres maduro en la fe, ya sabes cómo se tratan estas cosas espirituales y ni tanto hay que orar tanto, hombre, pues ¿para qué tanta Biblia y oración y iglesia? ¿Para qué tantas cosas de eso? Llevémosla tranquilo, ¿o no, hermanos? No nos volvamos tan enajenados de esas cosas espirituales, de que te levantas a orar, y luego en la comida orar, y luego que orar, y vas en el camino a orar. Hombre, eso déjalos a las viejitas que no tienen algo que hacer. El apóstol dice, el escritor de Hebreos dice, el asunto eres tú, el problema eres tú, que eres un perezoso, tardo para oír. Observe bien, ¿me ayuda otra vez con el texto? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto que os habéis, él no dice porque son, no, ellos dicen porque os habéis hecho. Y esto es una palabrita bien interesante porque el escritor, dice ustedes se han vuelto. Ha pasado el tiempo desde que creíste y en el paso de los meses y de los años te has vuelto un perezoso, un aburrido, un lento, un holgazán en la fe. Y quiero solamente que tú lo consideres para ti. ¿Es cierto esto para ti o no? Piensa en el día aquel que de alguna manera viste la gloria del Señor y la maravilla de quién es Jesucristo y le dijiste, wow, Jesucristo, no, claro que sí, Él es mi Señor y lo confesaste con tu boca, pues, y andabas bien contento. ¿Y a poco no leías la Biblia todos los días? ¿Y a poco no detrás de tu Biblia siempre con los cantos en tu casa y cantabas y compartías de la fe y decías, ya ha pasado el tiempo y decías, ya has empezado a serte flojo, que hasta para orar necesitas orar para que el Señor te dé el orar? ¿Me explico? Te has vuelto. Y yo quiero preguntarte aquí, hermano, ¿cuántos de ustedes se han vuelto al paso del tiempo perezosos? Escuche lo que dice el otro versículo 12. ¿Por qué? Porque debiendo ya ser maestro, escuche, después de tanto tiempo. Escuche lo que está diciendo ahora. Todavía no vamos a llegar a esa parte, pero quiero que piensen esto. Te has vuelto un perezoso porque ya deberías ser un maestro y no un niño que siga tomando su leche, nada más pura leche. Ya deberías ser maestro, ya deberías ser maestra, ya deberías estar enseñando a otros, tu familia debería estar arraigada en la fe porque eres un maestro para tus hijos, un maestro para tu esposa, una maestra para tu esposo, para tus hijos, porque somos maestros los unos a los otros para enseñarnos en la fe, pero nos hemos vuelto perezosos y entonces, mis amados hermanos, estamos llenos de ignorancia e incredulidad. Al paso del tiempo, ha sucedido algo en tu vida. ¿Qué es? No te arraigues pensando, pues yo ya soy de Cristo. Y salvo siempre salvo. Y aunque es verdad, ahí hay un conflicto que deberíamos entender. Solamente el salvo permanece. Solamente el que es salvo arraiga. Solamente el que es salvo produce fruto en su vida. Solamente el que es salvo es maestro. Ellos habían dejado de escuchar. Habían apartado su oído hacia otra cosa. Habían apartado su oído hacia la palabra, hacia la doctrina, hacia la enseñanza y se dedicaban a cosas inferiores a esa. ¿Hay cosas más importantes que leer la Biblia, hermanos? ¿En serio? Sí, sí las hay. Y la prueba es que nosotros mismos sabemos que hay cosas más importantes que leer la Biblia, porque las hacemos.
No se trata, dice el escritor de Hebreos, de algo pasajero, es algo que ya está arraigado en ellos y se han hecho ya tardos para oír. Y el escritor dice que era difícil de explicar algo más profundo, no porque fueran capaces de entender, sino porque no querían poner la atención debida. Es porque no están queriendo poner la atención debida. Porque eran unos adultos con biberón. Se habían cansado del estudio de la palabra que había sido parte de su experiencia cristiana al principio. Se habían cansado de la oración que había sido parte de su experiencia al principio. Y ahora, en esta propia experiencia actual para ellos, pues eran unos perezosos, eran unos aburridos, eran unos lentos, eran unos holgazanes en la fe. Por eso, mi amado hermano, en la Biblia, oír no solamente es escuchar a alguien. También tiene que ver con comprender y obedecer. Mira cómo lo dice el escritor de Hebreos 4, 1 y 2, por favor. Dice así, ayúdenme. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El escritor entonces, mi amado hermano, nos advierte sobre el hecho de que es la fe en el Señor y no en el esfuerzo humano lo que nos hace entrar en el reposo. ¿Cierto? Significa, mi amado hermano, en el texto que aquellos judíos de los cuales está hablando, les llegaron las buenas noticias en forma de una promesa. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con aquellos israelitas en Egipto? ¿Qué pasaba con ellos ahí? ¿Cuántos años llevaban ahí? 400 años de esclavitud. Horroroso eso. Pero un día llegó Moisés y les dio las buenas nuevas de salvación. Dios quiere que su pueblo salga a adorarlo al desierto. ¿Qué hizo todo el pueblo? ¿Qué hizo todo ese pueblo? Aquellos judíos les llegó esas buenas noticias en la forma de promesa de Dios de rescatarlos de Egipto y sacarlos de ahí. ¿Y qué les iba a dar? Una tierra donde fluía leche y miel. Imagínense esa maravillosa idea, ¿verdad? Esa maravillosa cosa que llega Moisés y dice, Dios nos ha prometido sacarnos. De hecho, es una promesa que recuerdo bien, se la dio a Abraham, a Isaac, a nuestro padre Jacob. Y tenemos de aquí casi 500 años aquí, o 400 y tantos años aquí metidos. Pero ha venido esa promesa. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está maravillosa? Todos que decían, amén, gloria a Dios. Ellos le creyeron a Dios de que los iba a sacar y los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó. Pero cuando van caminando en esa primera etapa de 40 días y llegan al borde de la tierra prometida, dicen, eso fue una idea de Moisés, léelo bien, no fue una idea de Dios. Dios le dijo a Moisés, bueno, hazlo, si quieres hazlo. Pero Dios les había dicho, tú ve y toma. Y entonces Moisés dijo, bueno, mejor vamos a enviar a unos espías. Eso fue una iniciativa de Moisés, ¿no? Y del pueblo. Y dijo Dios, bueno, vayan. Aquellos 12 se van. ¿Y qué sucede cuando entran a la tierra prometida? Pues ven aquellos hombres grandes, racimos grandes, todo grande, y entonces regresan, ¿verdad? Cargando esas cosas, esas uvas, esas cuestiones, y de lejos la gente seguramente los veían y dijeron, ¡oh, qué maravilloso está eso! Mira, nada más que racimotes, y hasta lo cargan en dos, eso es maravilloso. Y cuando llegan y dicen, no podemos. No podemos porque aquellos son enormes y tienen esto y tienen aquellos. Y todos dijeron, ¿para qué nos trajo el Señor aquí? Nos van a hacer morir, vamos a ser consumidos por ellos. Nosotros somos así como chapulines, pues, en términos generales, ¿no? Y simplemente no va a pasar nada. ¿Y qué hizo Dios? ¡Ja! No creíste,
entonces ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Refiriéndose a todos los soldados, o sea, porque sí entraron viejos y demás. ¿A quiénes no iban a entrar? Eso es lo que hay que leer en la Escritura. ¿Quiénes? Aquellos militares, aquellos soldados que dijeron, pues no se puede. Había dos ahí, ¿verdad? Dos jovencillos ahí, o jóvenes todavía, que se llamaban Josué y Caleb. Pero el resto que dijeron no se puede. Y Dios dijo, todos ustedes no van a entrar. Y cuéntalos, cuenta por el desierto los cadáveres de todos esos que quedaron tendidos y que no entraron en la tierra. ¿Y qué pasó con la nación de Israel que se desinfló? Voy a usar el término. Que se desalentó por las palabras de los que dijeron que no. Bueno, 40 años, dándole la vuelta, hasta que toda esa generación murió. Creyeron al principio y cuando llegaron al borde se desinflaron en la fe y no entraron en el reposo. No creyeron en el Señor. Y el escritor de Hebreos dice, esto es muy similar. Esto es similar a lo que está pasando entre ustedes. ¿Me ayudan otra vez? Estamos 4, 1 y 2. Ahí manténlo. El escritor ve una similitud con nosotros. El pueblo de Dios una vez escuchó las promesas de Dios de sacarlos, como nosotros también escuchamos las buenas nuevas, ¿cierto? Creyeron y fueron sacados de Egipto, pero luego fueron perdiendo la fe y no entraron en el descanso, en el reposo, por incredulidad. Versículo 2, 4:2. Pero también a nosotros, escúcheme lo que dice el escritor ahora, pero porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, es decir, esas buenas nuevas, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuche, versículo 3. Pero los que hemos creído, ¿qué pasa? Entramos en el reposo. Lo que dice el escritor de Hebreos es que no importa cuántos años tengas, porque si sigues tomando tu lechita, si sigues siendo un hombre descuidado, una mujer perezosa en las cosas espirituales, no vas a entrar en el reposo, porque la palabra no está arraigada, porque la palabra no produce fruto, porque la palabra de Dios no te la apropias, no la tienes para ti, porque eres un negligente y toda negligencia cae en la incredulidad, y la incredulidad es propia de aquellos que no entran en el reposo del Señor. Amén. La fe genuina, la verdadera fe, es la fe que persevera hasta el fin. No estoy hablando de pérdida de salvación, no he hablado de pérdida de salvación. He hablado que la fe verdadera de aquellos que son una tierra fértil, donde es arraigada la palabra y produce fruto, esa es una fe que persevera con el tiempo. ¿Y da fruto? ¿Cómo? Permanentemente, siempre. Pero la fe que se desvanece con el tiempo, la fe que de repente, a paso de los años, de 30, 40 años, muere, demuestra que es una fe falsa. Y aquellos que alguna vez parecía que tenían fe, al final, hoy día, pues ya no creen tanto, ya no son tan aleluyas como antes, ya no son tan cristianitos como antes. Esos no van a entrar en el reposo. Por eso, 5:1 por favor de Hebreos. Por eso la advertencia. ¿Me ayuda por favor Hebreos 5:1? 5:11, perdón. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Mi amado,
El escritor de Hebreos dice que estos obviamente se habían convertido en lentos, sus corazones se habían enfriado y comenzaron a endurecerse. Son aquellos que ya no se juntaban tanto con los cristianos y que ya se les hacía fácil ya no asistir a las reuniones, que es lo que va a decir más adelante, como algunos tienen por costumbre. Son aquellos, mi amado hermano, que al principio había un curso, yo me inscribo, yo voy. Había esto de oración, yo me pongo ahí. Si había esto que había que salir, yo voy con el hermano, yo voy con aquello, yo pongo, yo me acerco. Yo estoy haciendo porque amo a mi Señor y porque estoy en esa comunión con el Señor. Pero al paso del tiempo están dando muestras que no están arraigados en la fe. Y la fe del verdadero arraigado, ¿qué dije que pasaba? Dice la Escritura, permanece. Su fe en Jesús se estaba desvaneciendo, y ya no solamente por las pruebas, sino también porque no eran cuidadosos, porque las riquezas los guiaban hacia alejarse del Señor y porque los placeres de la vida los llamaban. Y cuando el corazón se endurece y la fe de esos es aburrida, las amenazas a su alma se multiplican. Amado, la incredulidad es una gran amenaza para tu alma. Por tanto, si eres del Señor, si eres de aquella tierra firme donde la palabra produce fruto, donde eres llevado no solamente a oír al Señor, sino a mirarlo a Él, y eres llevado a toda obediencia en el Señor, y eres llevado a poner tu mirada en el Señor Jesucristo, teme a la incredulidad, mi amado hermano, teme. Y teme también al hecho de no entrar en el reposo. Que esa sea la vida que tú puedas llevar. Que si hemos de ser, como decía nuestro hermano Diego, ¿cómo es posible, verdad, que no estemos anhelando la venida del Señor ya, ahora, en este momento, en este instante? ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos dice, no estoy preparado. Pero aquellos que están preparados no temen. No temen. ¿O sí? No temen. ¿Vendrá el Señor, hermanos? ¿Cuándo? Te digo cuándo. En el día y en la hora que menos lo esperas. ¿Y hay señal para los creyentes? Ninguna. Escucha bien, en la Biblia no hay señales para los cristianos. Si no, nos dejaríamos guiar por las señales. Hay señales para los incrédulos, pero no para el creyente. Así estaremos en la presencia del Señor. De tal manera que, vela, decía nuestro hermano, está atento, no seas perezoso. Pero si eres un oidor olvidadizo, si eres un oidor perezoso, eres un aburrido en la fe, si eres lento, si eres un holgazán en la fe, deberías temer por tu alma, deberías temerlo, porque si piensas que en la manera en que vives como cristiano, en esa manera de ir tranquilo ahí, la fe cristiana y más o menos, pues ¿para qué tanto? Si piensas que eso te va a dar la entrada al cielo, si eso te va a dar la comunión con el Señor, si eso te va a dar y te va a arraigar en la fe para que seas más productivo en ella, mejor teme a tu alma. Porque la vida cristiana es de esfuerzo. Porque en el reino de los cielos se hace violencia. ¿Y quiénes? Los violentos. Y en otra parte dice, los valientes lo arrebatan. Mi amado hermano, las cosas del Señor no son para los pusilánimes, no es para los cobardes, no es para los que no tienen fe. Las cosas del Señor, mi amado hermano, son para los valientes. Y no por sí mismos, sino por causa de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero si eres un oidor olvidadizo, si eres un perezoso, si eres un holgazán en la fe, entonces sí, teme por tu vida. Estás en mucho riesgo. Porque aquellos israelitas oyeron y escucharon la misma promesa de Dios en toda su generosa misericordia y gracia. Y sin embargo, mi amado hermano, no perseveraron con el tiempo porque murieron en el desierto y no entraron en el reposo. Escucharon, sí, escucharon, pero no continuaron en obediencia todo el tiempo. Escucharon la palabra de Dios, pero al paso del tiempo se alejaron de Dios. Entonces, mi amado, ¿cómo es tu fe en el Señor? ¿Estás tomando puro esto?
¿Eres un adulto con biberón? ¿Cómo es tu fe en el Señor? ¿Es fuerte? ¿Es constante? ¿Es próspera? ¿Es más fuerte hoy que cuando creíste? ¿Eres ya maestro? ¿Eres ya maestra? ¿O está tu fe en un conflicto? ¿Es una fe débil? ¿Es una fe lenta, perezosa, holgazana, que prefiere mantenerse tomando su lechita? ¿Cómo estás escuchando hoy la palabra? ¿Estás leyéndola? ¿Estás estudiándola? ¿Meditándola? ¿En comunión con el Señor? ¿Cómo están tus oídos? ¿Estás escuchando? ¿Cómo están tus ojos? ¿Los estás poniendo en Cristo? ¿O definitivamente eres un adulto con biberón? Que han pasado los años y sigue siendo el mismo niño espiritual hasta ahora. Vamos a ponernos en pie. Yo no sé si el Señor habló a tu corazón hoy. Yo no sé si el Señor te dijo, hey, eres tú el perezoso. Hey, sé que empezaste muy bien en las cosas y mira, ya te has desinflado, ya no eres lo que eras. Quizá el Señor te está diciendo hoy, pon más atención, considera, no endurezcas tu corazón, teme, sé diligente, retén la palabra para que no seas tardo para oír y dejes ya de ser un adulto con biberón. Si hay algo que confesar, hazlo. Si hay algo que rectificar, hazlo. Porque aún la promesa del Señor está ahí. Pero ten cuidado de que no lo alcances y no llegues al reposo, porque nunca has arraigado en la fe.